y hoy tendremos la presencia de la doctora María Erlinda Suárez Osaya, quien va a tratar el tema de los estudiantes universitarios. Ayer justamente estábamos en una reunión donde festejamos los 30 años de la creación del Consejo Estudiantil Universitario y desde luego la actividad, el movimiento social que realizaron en la Universidad 86-87. Y me trae al punto porque siendo la educación superior fundamentalmente dirigida a los jóvenes estudiantes, los estudiantes son uno de los sectores que ha sido poco tratado en el caso de la educación superior. Varios libros importantes, ¿no?, sobre los estudiantes, pero poco. Hay todavía mucho que hacer en el análisis de los estudiantes. Me acuerdo de varios textos sobre universitarios, jóvenes estudiantes, publicados por el Seminario de Educación Superior y algunos de los trabajos que se han realizado conjuntamente con el Seminario de Investigación en Juventud. De tal suerte que hoy esperamos una charla que creo que les va a resultar importante a todos los que están interesados en los estudios de la educación superior, porque los estudiantes son un actor fundamental, ¿no? Ya tenemos aquí una enorme cantidad de sedes a distancia que están. Estoy lamentando que no esté conectada con nosotros la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Si ya está, repórtense, porque me parece que también para ustedes puede ser importante lo de hoy. Y me voy a dar ocasión para presentar la semblanza de la doctora María Erlinda Suárez Osaya. La doctora Suárez Osaya nació en México, dice aquí, es licenciada en Matemáticas y en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Desde hace más de 25 años se desempeña como académica en esta institución, misma en la que ha tenido nombramientos de investigación, docencia y académico-administrativos. Actualmente es investigadora titular C del Centro de Estudios Regionales de Investigaciones Multidisciplinarias en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación están orientadas por temas relacionados con la educación superior, particularmente con juventudes y culturas juveniles. Es miembro fundadora del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Educación en Juventud de la UNAM. Su trabajo académico se ha preocupado por relacionar la universidad con la sociedad y con el desarrollo local. Fundó el curso Clemente en Humanidades para Latinos, el cual representa una metodología educativa para la formación de capacidades ciudadanas. Esta metodología es aplicada actualmente en más de 30 universidades del mundo, incluidas la Universidad de Harvard, Columbia, Chicago, en los Estados Unidos y varias otras en Asia, África y América Latina. En la UNAM ha impartido docencia en licenciatura, maestría y doctorado, principalmente en las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, en donde ha dirigido varias tesis de maestría y doctorado. Su función docente la ha cumplido también en universidades públicas estatales como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Sonora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el estado de Morelos ha sido profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de La Salle y la UPN. Asimismo, ha sido profesora en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Pues la doctora Suárez también ha impartido varias conferencias magistrales y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha organizado talleres, simposios y encuentros sobre temas de educación y sobre jóvenes. También ha sido coordinadora de proyectos de generación de información estadística de la UNAM, entre los que destacan el censo del personal académico levantado en la UNAM en 1983 y la encuesta de estudiantes de la UNAM de noviembre de 2011. Entiendo que les repartieron por ahí algunos ejemplares sobre la encuesta de
de estudiantes en la UNAM. Tiene una obra, la doctora Suárez, que consta de más de una decena de libros publicados por casas editoriales de prestigio. Varios de sus artículos han aparecido en revistas nacionales e internacionales indexadas y ha producido más de 20 capítulos de libros. Algunos títulos de sus obras son Jóvenes universitarios en Latinoamérica hoy, Teoría sobre la juventud, las miradas de los clásicos, Educación superior pública y privada en México, Los jóvenes mexicanos y el mercado de trabajo, Conveniencias e inconveniencias de tener educación superior. Esto se llama de cómo les va a los jóvenes en el mercado, ¿no? En la feria del mercado. La juvenilización de los estudiantes universitarios y los vuelcos del carácter público de la universidad, Educación y juventud, desafíos de una relación en crisis, Representaciones sociales de los universitarios en México y Jóvenes mexicanos y nuevo capitalismo. Su adscripción al CRIM la ha comprometido con la producción de conocimiento sobre Morelos y con la promoción de la relación de esta entidad con el desarrollo local. Con esta perspectiva participó en el proceso de restauración comunitaria del pueblo de San Antón en Cuernavaca. Esta experiencia quedó recogida en una publicación académica. Diseñó y gestionó también el curso y coordinó el curso Clemente en Humanidades para Mujeres de los patios de la estación en Cuernavaca. Además, como resultado de sus investigaciones vertidas en procesos de intervención local, produjo y publicó obras como las siguientes: Juventud en Morelos, Paraíso secuestrado, Rezago educativo y desigualdad social en Morelos, Los jóvenes de la región centro de México y de ocupaciones y preocupaciones de los jóvenes morelenses. A partir de 2013 es miembro del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos. En el campo de la gestión social, diseñó una metodología participativa para implementar en el proyecto seguimiento y evaluación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia en Morelos, que ella coordina y desarrolla en el CRIM y que está inscrito en el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia por tercer año consecutivo. Forma parte del Consejo Editorial del suplemento Campus del periódico Milenio, del cual es editorialista, y con eso termina el breve resumen del currículum de la doctora Suárez. Con ustedes la doctora Suárez para hablar sobre los estudiantes, ¿no? Sí, gracias. Humberto, disculpen por esa cosa, no sé de dónde salen, ¿no? Nunca sabe uno con qué, si lo sacaron de internet o qué, pero bueno, muchísimas gracias. Hoy aquí ojalá y todo eso que se leyó ahí tenga algo que ver con lo que voy a hablar con ustedes hoy. Bueno, yo voy a hablar sobre los estudiantes con todo y que la reunión de hoy estaba agendada para profesores y estudiantes, pero la pasión que yo tengo por los estudiantes y por ir a la esencia de esta problemática sí me lleva un poquito más de 40 minutos y Jorge muy amablemente me dijo que me los podía tomar. Entonces voy a hablar de los estudiantes 50 minutos y espero, porque ustedes en este caso están aquí con la identidad de estudiantes y quisiera que la asumieran y que escuchen todo lo que voy a decir desde esta identidad. Entonces, con todo el respeto, hablando con las personas que saben de viva vida lo que voy a decir, espero que les haga sentido. Voy a aprender a usar esto también, entonces deben de tenerme un poquito de paciencia mientras sé cómo se pasa. Sí, está bien. Miren, yo tenía la opción de hablar de estadísticas y presentarles los resultados tanto de la encuesta nacional de estudiantes de educación superior, que he trabajado mucho, como de la encuesta de estudiantes que hicimos y coordiné aquí en la UNAM. Sin embargo, decidí atreverme a hablar de algo que es muchísimo más esencial para mí y que he estado trabajando en un libro últimamente y que me hace poder plantear las estadísticas que vamos a ver al final desde una perspectiva política, sin esconderla en las frecuencias y en otro tipo de números.
Entonces, por eso es que empiezo en los antecedentes, empiezo en la historia, porque me gustaría que pudiéramos ver realmente de qué estamos hablando, de un actor, de un sujeto, de un individuo o de una figura. O sea, yo me imagino que ustedes más o menos entienden las diferencias entre esto, pero si no, poco a poco las quiero ir desdibujando, ¿no? Cuando Jung o cuando diferentes autores hablan de figura, es una cosa; cuando se habla de actor, es otra; cuando se habla de sujeto, es otra. Y sin embargo, cuando hablamos de los estudiantes universitarios, fácilmente decimos, ay, el actor social, el sujeto, y no importa mucho, pero este es un ámbito académico y sí los voy a desdoblar. Sí los voy a desdoblar para que veamos cuál es la diferencia y cómo es que se ha ido construyendo este sujeto, le estoy llamando sujeto, y aquí estoy viendo individuos que son estudiantes, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿y qué significa? Empiezo con esto, no sé si lo ven, porque yo lo veo poco, pero es muy importante. Miren, los antecedentes de los estudiantes universitarios, yo no voy a hablar de los estudiantes, voy a hablar de los estudiantes universitarios. Esto es algo de entrada que tenemos que tener muy claro. Los antecedentes están en el medievo. Están en el medievo y es bien importante que lo veamos. Miren, esta cosita que me robé de internet y que le metí algunas cositas para que sirviera para nosotros, nos está diciendo, nos está poniendo una sociedad organizada en estamentos. Es la Baja Edad Media y tenemos que la parte de los privilegiados están el castillo, o sea, el rey, en donde están los nobles, en donde están todos estos que son la corte, y del otro lado tenemos el monasterio, en donde va a estar el papa y sus abades y todos estos. Y abajo, los no privilegiados, tenemos de un lado el campo, la aldea, y tenemos la ciudad, que son los burgos, los burgueses. Si ustedes se fijan, ahí, en ese punto, en la parte de los no privilegiados, esto es importante porque generalmente hablamos de los estudiantes universitarios como privilegiados. Sus orígenes vienen de los no privilegiados. Ahí es en donde están los estudiantes. Ahora, ¿dónde está la función de estudiar o la acción de estudiar? Está en los privilegiados. ¿Se fijan? O sea, aquí yo los traté de subrayar. ¿Y qué es lo que se hace en el monasterio? Además de todas estas cosas que dice, ahí está estudio. Se hace en el monasterio. Pero además de que habían monjes, por supuesto, que estudiaban y que los que estudiaban eran los que estaban ahí en el clero, los burgueses estudiantes, que no se llamaban todavía universitarios porque no existía la universidad, estos estudiantes no privilegiados tenían que ir a los monasterios a estudiar. ¿Por qué? Porque la función estaba allá. Y entonces, estos estudiantes sabían latín, sabían manejar los libros, tenían las capacidades para poder estudiar. Entonces, de principio pongo esto: la educación superior requiere de personajes que tienen las capacidades para aprender. ¿Para aprender qué? Estudios superiores. ¿Sí? Entonces tienen que tener previos estudios para poder serlo. Y no quiere decir que sean privilegiados, sino que tienen esa capacidad. Voy a usar y bueno, ya de antemano, la figura, lo que les pongo, son seres urbanos, porque están en esta parte, en la ciudad, y burgueses. O sea, esta es una cuestión que es importante. Bueno, estos perenganitos que no son privilegiados, resulta que tenían que venir a los lugares donde estaban los monasterios de diferentes partes. Y en estas diferentes partes, en el trayecto, eran víctimas de saqueos, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no eran ciudadanos. Entonces, déjenme ver si sale aquí. Resulta que estos estudiantes, los que están aquí abajo, los no privilegiados, los burgueses, se agremian, se organizan para, aquí lo escribí, la acción política de los estudiantes que todavía no podían ser calificados de universitarios
produjo la existencia de la universidad. O sea, los estudiantes no universitarios produjeron a la universidad. Y de ahí que los estudiantes universitarios existan. O sea, son una creación social de una acción política de los estudiantes. En consecuencia, los estudiantes universitarios fueron creados por esto. El núcleo del conflicto, o sea, ¿por qué se crea la universidad? Se crea por un conflicto. Y se crea por el conflicto de la ciudadanía, justamente porque venían, en el siglo XI, los estudiantes asentados en Bolonia, venían de distintas partes de Europa y no eran considerados ciudadanos de tal lugar. ¿Sí? Entonces, esto se traducía en vulnerabilidad social, política y cultural de los estudiantes frente a las autoridades y sus poderes, y entonces se organizaron, adoptaron una actitud de gremio buscando para sí una posición de poder. Lo que tengo subrayado ahí, por favor, quédenlo, porque son las esencias con las que vamos a ir problematizando después todas las estadísticas y donde debemos de ver si sigue siendo hoy la acción política ligada a la figura de estudiante, si es la lucha por la ciudadanía y si es búsqueda de posiciones de poder. ¿Y por qué puede darse? Bueno, los primeros universitarios, y puse esta figura ahí, esta foto, porque siempre nos los imaginamos los medievales muy bien portados. No, los estudiantes universitarios, justamente estos burgueses que están en la parte de abajo, ¿sí me oyen bien? Está muy cerca. Estos burgueses, de hecho les decían goliardos, no sé si Carmina Burana, ustedes han leído las cuestiones del medievo, eran estos pícaros que andaban por ahí, que sabían trovar y demás, que tienen una cultura bastante muy amplia para la época. Estos primeros estudiantes universitarios organizaron huelgas y tumultos frente a las autoridades y grupos locales que pretendían someterlos a su jurisdicción o formas de pensamiento. Porque era bien importante, acuérdense que teníamos de este lado los reyes y el Papa, ¿no? En ese momento peleando derecho canónico, o sea, ¿cuál era la verdad? ¿Cuál era lo que realmente iba a hacer el conocimiento que iba a decir que esa era la verdad? Bueno, estos chicos que sabían latín, que sabían utilizar los libros, estaban ya en discusiones y eran utilizados por los señores feudales para que les dijeran qué decían los libros, porque los señores feudales no sabían leer. Los señores feudales eran bastante iletrados. El conocimiento estaba mucho en los conventos, en los monasterios, pero poco en la vida cotidiana. Entonces, en 1231, el Papa Gregorio IX reconoce el derecho de huelga de los estudiantes universitarios y les otorga privilegios como la exención de impuestos y de participación en el ejército, así como la posibilidad de recibir rentas que los poderes real y pontificio otorgaban. O sea, son los principios de este asunto de las becas y este asunto de que con tu credencial de universitario te hacen descuentos. O sea, siempre fue un sector muy ponderado y privilegiado. Desde un principio, ser estudiante y universitario ha estado asociado con gozar de fueros y privilegios específicos, emanados del poder atribuido al oficio relacionado. Fíjense bien, quiero que pongan esto: la capacidad para aprender cosas nuevas y complicadas, estudios superiores. O sea, de ahí que te tienes que preparar, la prepa, que para poder ser estudiante universitario, para poder optar a esa opción, tienes que tener estudios anteriores. Y otra cosa que es importante, en este momento no existe la juventud todavía como invención, es una juventud moderna. Los jóvenes sí, por supuesto, pero la juventud es como grupo social, como clase, es una propuesta moderna. No existe la juventud, y esto van a ser la génesis de lo que después va a ser la juventud. Capacidad para aprender cosas nuevas y complicadas. ¿Quiénes lo tienen? Los jóvenes. ¿Qué? Los jóvenes letrados, los jóvenes estudiosos.
Entonces, estos van a dar como resultado, siglos después, que se invente la juventud. Pero les cuento que en todos los libros y toda la historiografía cuentan que en las ciudades donde había universidades, primero fue Bolonia, pero después hubo en Francia, en París, en Cambridge, en Oxford, en España, en varios lugares, siempre se les tenía miedo, con todo y que tenían privilegios, que tenían becas y demás, cuando estaban en grupo, cuando salían, se les tenía miedo. Y cuentan los libros, no se crean que eran guapos, eran, dice, de varios estudiantes se dice que tenían granos en la cara, que no se bañaban, que apestaban, que, o sea, eran, pues es que venían de lejos. Todavía no estamos hablando de que los colegios eran como se imagina uno, los colegios de Cambridge y demás, sino que venían a diferentes lugares donde podían vivir y los asistían, pero no había agua, no había todas las cosas, y además de todo se dice que eran bastante valentones, ¿no? O sea, se empezaron a convertir, como tenían fueros y tenían privilegios, en los que les llevaban las serenatas a las novias en la noche y se peleaban. O sea, muchos, si leemos literatura medieval, van a salir muchos estudiantes. Shakespeare, de hecho, tiene varias figuras, ¿no?, en donde los estudiantes son, al mismo tiempo que están en la universidad aprendiendo y demás, son temidos en grupo y moldearon en mucho el machismo, ¿no? O sea, hay también bastante historiografía al respecto de cómo moldearon la figura del hombre, porque además, básicamente la figura, no es que no hubiera mujeres estudiando, sí las había. El otro día, de hecho, en un seminario me enteré con María Inés que desde estos tiempos ya había algunas mujeres, pero no salen, no están reportadas, y solamente historiadores específicas que las buscan, puedes encontrar una gotita en un... pero bueno, entonces resulta, aquí ya están en cómo nos los imaginamos. Si yo les digo, imagínense a los estudiantes que formaron Bolonia, o los estudiantes medievales bien portados frente a una cuestión de disciplinamiento. Sí, la universidad empezó con conflicto, pero se fue haciendo un espacio de disciplinamiento y de orden. Pero aquí otra vez quiero ponderar lo que está en negrito. Fíjense, estas tres cuestiones. Dice, los estudiantes surgieron vinculados a un movimiento social, directamente encaminado al a la construcción de un sujeto colectivo. O sea, desde ahorita les configuro a los estudiantes universitarios como sujeto colectivo, orientado hacia la afirmación y la defensa de sus derechos y autonomía frente al poder. ¿Qué quiere decir frente al poder? Yo que soy juvenóloga, es frente a los adultos, porque el poder, entonces, desde la mera esencia de lo que es el estudiante universitario vamos a encontrar estas cosas. Un movimiento social, ¿por qué? Por la transformación. Un sujeto colectivo, porque no se habla del estudiante, sino de los estudiantes. Luego vamos a hablar de individuo. Y la defensa de sus derechos y la autonomía, ¿sí? O sea, están haciendo en este momento una escisión social por clases de edad, ¿sí? Porque antes estaban en los feudos los jóvenes y pertenecían a la familia, ¿sí? En el momento que se van a los burgos, están como trabajadores simplemente, y en el momento en el que se configuran como sujeto colectivo, resulta que empieza a nacer esta clase de edad que después vamos a llamar juventud. Entonces, me estoy saltando unos grandes años, no tengo tiempo para meterme a la modernidad, a la que le llaman temprana, sino me meto ya de plano a la modernidad, y entonces se inventa la juventud. Con la invención de la juventud viene la invención del homo duplex. Ahorita lo voy a abordar por escrito porque creo que es bueno que lo lean para que tengan más conciencia de lo que estoy diciendo. Miren, estamos ya en tiempos de Rousseau.
estamos en tiempos, o sea, en el siglo XVIII, que es cuando se inventa la juventud. El Emilio básicamente viene a ser, aunque antes ya Locke había tenido algunas vicisitudes estoy hablando por supuesto de la cultura occidental, porque si nos vamos a la cultura oriental hay otros desarrollos. Pero en la cultura occidental tenemos ya el Emilio y tenemos declaraciones de los derechos humanos para todos y para los niños, básicamente. Y entonces, desde ahí, los estudiantes universitarios se construyen como clase, pero fíjense, como una clase de jóvenes, porque siempre habían existido jóvenes. Todas las personas saben que tuvieron un tiempo de juventud y eso se sabe de siempre. Pero esta es una clase de jóvenes, y a esa clase de jóvenes es a la que se le llama juventud. Todos los demás quedan puestos aparte. Si leen incluso a Goethe, se van a dar cuenta cómo trabaja aparte a sus jóvenes que no son estudiantes, que a los jóvenes que son estudiantes y también a los soldados. Esos se piensan como si son juventud. Y entonces es una clase de jóvenes que se convierte en símbolo de la juventud, exponente de la posibilidad de afianzar los valores del pensamiento ilustrado. O sea, los que entran a la escuela, los que están estudiados, son los representantes de la razón, que en la ilustración es muy importante. Y los otros son los representantes de las pasiones, de todo lo que son los instintos, o sea, es este organismo biológico en donde son puestos aparte y vistos como seres pasionales y racionales. Entonces, el estudiante va a venir a ser el que tiene estas dos personalidades. Por ser jóvenes y al mismo tiempo estudiantes, quedan asimilados a esta figura, el Homo duplex. A quien ha leído a Durkheim, es la propuesta de Durkheim, en donde hay un organismo biológico que por ser joven justamente es llevado por los instintos, deseos, apetitos, pero que por ser estudiante se orienta por la moral y otros elementos generados por la sociedad. O sea, es el asunto de la educación, la socialización. Pero entonces, el papel que va a jugar la universidad ahí ya es la disciplina. Los vamos a disciplinar, deja de ser una universidad de estudiantes para ser una universidad de estudiantes vistos como jóvenes, como fuerzas renovadoras, ¿no? Para ser la educación que socializa y una educación en donde a partir de la razón te puedes, aguantar de tus instintos. Así es como se va construyendo otro salto mortal. Ya estoy en el principios del siglo XX. ¿Se acuerdan del movimiento de Córdoba? Eso es otro punto importantísimo. Me salté a Michelet y a la Revolución Francesa y demás, que son puntos importantes, pero que no tengo tiempo de trabajar. Y me vengo aquí a principios del siglo XX, en donde los estudiantes reivindican para sí mismos, diríamos los marxistas, de la clase en sí, bueno, en este caso, de la identidad en sí, a la identidad para sí. Reivindican la juventud, su juventud. O sea, si antes habían sido construidos como jóvenes por los designios de los adultos, Rousseau, y había toda una receta de moratoria mientras tú te estás formando, ahora los jóvenes se apropian de la juventud, se agencian, se convierten en agencia, y entonces le dan sentido a la relación juventud estudiante universitario desde una forma revolucionaria. Entonces empieza a haber una representación del estudiante como joven ligado a una cuestión, primero, desde lo revolucionario, y aquí estaríamos hablando de la propuesta sartreana, más bien, o de la propuesta rebelde, que serían los humanistas, también franceses, pero que dicen más bien es rebeldía que revolución. Pero bueno, esto tiene que ver más bien con la parte de la juvenología, y con la parte de los estudiantes, lo que tiene que ver es cómo los estudiantes se apropian de su juventud y se convierten
en clase, de la manera más marxistamente hablada, en términos de conflicto con los adultos, con el poder, ¿no? Entonces, ahí forjan su identidad y disputan la representación de lo que es la juventud. Estamos hablando también del Ateneo de la juventud, de estos momentos en donde el espacio de lo juvenil va a venir a quitar las ideas de los viejos, o sea, los porfirianos, vamos a entrar desde otro lugar, y los estudiantes, que son la nueva razón, vamos a construirlo. Entonces, se autoidentifican como juventud y forjan una identidad vinculada con el liderazgo político y la participación en el gobierno universitario. Fíjense bien, esto realmente significa disputa, esto significa realmente yo también estoy. Es una cuestión de participación y de retomar la universidad es mía. Este acontecimiento constituye el referente obligado de las imágenes que representan la vocación y la identidad de los estudiantes universitarios latinoamericanos. Cuando se habla de la Universidad Latinoamericana, mucho tiene que ver con el movimiento de Córdoba, en relación con la lucha por la autonomía y por la universidad pública. ¿Sí? Entonces, es desde esta identificación del estudiante con la juventud. Es bien importante que lo veamos, porque cuando se trabaja solamente por la lucha de lo que son los estudiantes, solo como por los estudiantes, es una figura estática. Cuando se habla de que están luchando desde la relación del estudiante con la juventud, es dinámica. Están pensando en los que vienen, están pensando en abrirle puertas, o sea, es una cuestión política no solamente para el actor en sí, que hoy es que la universidad sea gratis, sí, yo ya estoy ahí, pero es para los que vienen, sí, o sea, es este asunto de ver hacia el futuro, es muy importante. Y si leen ustedes el manifiesto, todo lo dicho por Deodoro Roca, es verdaderamente interesante en términos políticos cómo es esta relación estudiante-juventud lo que va a construir el tipo de universidad que se tiene y del gobierno universitario y el papel de los universitarios en las universidades autónomas y públicas. Entonces, acá es el otro salto, estamos en el 68. No podemos dejar de hablar del 68 cuando se habla de estudiantes universitarios y sobre todo, pues, en esta universidad. El 68 representa el punto de condensación y de mayor visibilidad de la proyección de la figura del estudiante universitario a través de la imagen de juventud peligrosa. Fíjense, me voy a regresar. Si forjan para sí, eso quiere decir me apropio, una identidad vinculada con el liderazgo político y la participación en el gobierno universitario, y ya la historia los había construido con prerrogativas, como valor social, con todo esto como un actor necesario y además razonable, el poder de una identidad que entra en conflicto con la autoridad, con lo establecido, con lo instituido, es decir, con lo adulto, y que se reivindica joven y que dice yo disputo desde la razón lo nuevo y además el gobierno universitario y además la universidad, pues no es cualquier cosa. Y ya habían aparecido en las calles la otra juventud, ya no solamente estamos hablando de esta juventud racional, sino que ya habían levantado las manos los hippies, habían levantado la mano todas estas otras después de la guerra sobre todo, ¿no? Diciendo nosotros también somos jóvenes, otro tipo de juventud, no la que está en las universidades, no, tal vez no es la racional, pero es vamos por la paz, vamos por lo diferente, vamos por lo no adulto, vamos por la justicia, vamos por... Entonces, era un verdadero poder la juventud, sobre todo en términos simbólicos, y sobre todo porque habían probado que tenían visibilidad, que sí eran
eran aceptados y eran bien vistos por el resto de la sociedad, sobre todo en ese tiempo las clases medias. Pero bueno, este actor, nosotros estamos hablando, me quiero volver a centrar, disculpen que me voy por juventud, pero soy juvenóloga, este actor, que es el estudiante universitario, vinculándose a sí mismo por su razón y por su lucha con la participación en el gobierno universitario y con el liderazgo político, era muy peligroso. Y entonces fue la imagen, la representación, todas las subjetividades que se construyeron, y por supuesto después fueron masacrados, ¿no? Pero todas las subjetividades son de una juventud peligrosa, mucho más peligrosa que la otra. ¿Por qué? Porque mostraron capacidad de ejercer liderazgo. El 68 es la muestra de que los jóvenes pueden ejercer liderazgo, estos jóvenes. Y se visibiliza la participación femenina. Aquí es clarísimo, si bien ya para 1933 hay varios escritos europeos en donde dicen lo que es más notorio es que en las aulas tengo mujeres y mujeres que hablan y debaten, ya ahora está claramente incluso en las luchas, en las calles, la mujer. Y entonces Marcuse, me gusta mucho hablarlo porque es algo que es muy emblemático, dice, no se trata de revueltas de pobres, fíjense, porque es peligroso. Aquí estamos hablando, los jóvenes estudiantes universitarios no están en la cabeza de las personas, de nadie, como pobres, mandados por estómagos vacíos. No, los estudiantes no se están movilizando contra una sociedad dominada por la pobreza. Se trata de rebeliones movidas por el cerebro, de jóvenes de ambos sexos cuyo problema no es comer, es una protesta generosa, un fenómeno enteramente nuevo que mucho me temo ni los poderes establecidos ni las clases dominantes podrán entender, aunque muchos de sus hijos son protagonistas de la rebelión. Esto es bien interesante porque el que se esté poniendo Marcuse ahí, en la cuestión de los hijos, está hablando de dos cosas. Primero, la ruptura generacional que ya venía gestándose desde siempre, desde que la juventud fue inventada, así es como si fuera una clase de edad, por eso es que hay conflicto. Pero lo que es importante es que le da a la posibilidad de la lucha de los estudiantes una temporalidad, la temporalidad de ser hijo. O sea, hay un tránsito, ustedes saben que las juventudes son por los tránsitos, tú eres joven no por la edad, sino porque todavía no has hecho el tránsito a la paternidad, o sea, a la propia familia, al trabajo, etcétera. Entonces, aquí muchos de los hijos, todavía los estudiantes son vistos como hijos, como que están en familia, todavía son personas que tienen las seguridades, las protecciones de la familia y que cuando hagan el tránsito, y eso es Michelet, van a convertirse en adultos. Por lo tanto, si el cambio no se hace cuando son jóvenes, cuando crezcan serán tan ruines como sus padres, dice Michelet, ¿no? Entonces, es una temporalidad de lucha en los estudiantes que no tiene la misma temporalidad en los jóvenes pobres. En los jóvenes pobres van a estar luchando siempre porque luchan por la pobreza. Aquí es la lucha generosa por la transformación, que es bien diferente. Bueno, total, una vez que está esto bien, el 68, estos jóvenes peligrosos ciertamente son masacrados y en varios países del mundo hay manifestaciones estudiantiles que terminan con masacres, represiones policiales y muertos. Desde aquellas jornadas violentas, la relación de los estudiantes con su juventud se ha ido volviendo cada vez más estrecha. O sea, 68 marca la ruptura clarísima de la confianza de los estudiantes, jóvenes, con las instituciones. Hoy
es muchísimo, muy clara, que cuando se le hace la pregunta, ¿un joven crece en las instituciones? No, o sea, aquí en todo el mundo los porcentajes de confianza son bajísimos. Bueno, ahí la confianza hacia las instituciones cada vez, la desconfianza, perdón, fue cada vez mayor. Y fue realmente una ruptura institucional que trajo consigo el que realmente los estudiantes dijeran: yo hasta aquí, esta universidad ya es de autoridades, adiós a la universidad de estudiantes, adiós a esta cuestión que vimos en el medievo, adiós, ¿no? Aquí estamos en otra representación, y ustedes han oído lo que son las culturas juveniles, o sea, cuando se habla de bandas, por ejemplo, siempre se habla, o de tribus, se habla de bandas juveniles, de culturas juveniles. Entonces, una cultura juvenil, la cultura juvenil estudiantil, se caracteriza desde entonces con la ruptura con la institución. Y la cultura juvenil de los estudiantes universitarios desde entonces evoca deseo y voluntad de diferenciarse del mundo institucional adulto, del cual desconfían profundamente. Entonces, cuando lean las estadísticas sobre, por ejemplo, las que hicimos en la encuesta de aquí de estudiantes de la UNAM, que contestan los estudiantes que no participan en órganos colegiados, que no saben quiénes son sus representantes, que no escuchan lo que dice su director, que no creen, es porque viene conformada desde una desde una cultura juvenil de distanciamiento con la institución y con los adultos, y que hay una participación desde la desconfianza. Entonces, no es que hay los estudiantes que apáticos, no, es que se hace desde otro lugar. La política, la relación se hace desde otro lugar. Y para eso hay que ver no al actor solamente como estudiante, porque como estudiante lo ves en relación con la universidad. Es como estudiante joven, como necesitamos entender que aquí dentro de la universidad hay clases, y dentro de las clases hay culturas, y dentro de las culturas hay conflictos y hay pactos, y que a veces no estamos haciendo los pactos necesarios para que la participación sea con confianza, o que la participación realmente sea sentirse parte de, no solamente estar haciendo la tarea de ser consejero universitario, etcétera, etcétera. Déjenme ver si puedo. Bueno, entonces estamos hablando ya, después de la ruptura, ya estamos hablando después los 70s, donde viene la masificación, viene la matrícula de educación superior ahí, de un libro de Claudio Rama, en donde podemos ver cómo crece muchísimo la matrícula, porque bueno, esto es, ya estamos hablando del resultado de la posguerra, en donde ya tenemos demográficamente una población de jóvenes muy grande, y en donde esta población de jóvenes, ya al haberse extendido también la posibilidad de hacer estudios básicos, ya tiene la posibilidad de demandar educación superior, o sea, la capacidad de ser universitario, esta capacidad que antes hablamos, que es necesario para poder ser estudiante universitario. Entonces, tenemos ahí que demográficamente el peso cuantitativo de los jóvenes en la pirámide de edades era muy importante, y eran más los que demandaban una formación superior. Es muy importante darnos cuenta de cómo la universidad, al ser entendida como jóvenes, requiere ser entendida también desde procesos demográficos. Es muy importante ver qué está pasando con la población para poder entender cómo van a estar las demandas, cómo va a estar la oferta, pero sobre todo, cómo van a estar los conflictos, en relación a esto que dijimos que es hace rato ser estudiante. Un actor político, sujeto colectivo, ligado a movimientos sociales en la lucha de posiciones de poder. ¿Quién tiene la posibilidad de demandar ser eso? ¿Quién puede ser eso? Si yo lo voy a demandar desde una población de jóvenes
que está creciendo muchísimo y que está cambiando. Ya no es solamente una población de no pobres, siguen siendo no pobres, pero ahora cambió también la composición social. Fíjense, la matrícula de educación superior creció significativamente, se le empezó a decir masificada, no porque fuera la mayoría, sino porque habían entrado muchos, pero no por ello se universalizó. Fíjense, ahí estamos, me voy a meter en 2005, aunque estábamos hablando de 1970, pero para que vean las tendencias. Tenemos la matrícula de la población de 2024, todavía sigue siendo a nivel latinoamericano el 31.1, o sea, aunque sea grande, son muchos, es minoría. La juventud que está dentro de la universidad sigue siendo minoría. En México, por supuesto, es menos, pero vemos el crecimiento, si vemos que de 7 subió a 31, pues, pero muchísimo, en unos cuantos años. Pero con todo, esta masa de estudiantes contenía jóvenes procedentes de nuevos sectores sociales, que hasta entonces habían estado excluidos de la universidad. Porque si bien vimos que desde el medievo no son los privilegiados, sí son estos que sabían latín en el medievo, estos que sabían utilizar libros, estos que tenían conocimientos para poder entrar a la universidad. Y todos, y por mucho tiempo, muchos jóvenes no habían tenido la posibilidad de tener secundaria, preparatoria, o sea que vendríamos a decir el latín o la utilización de los libros, no tenían estas capacidades. En cambio, en el momento en el que después de la Primera Guerra Mundial empieza a crecer tanto la escolaridad, pero sobre todo después de la Segunda, y empieza a haber jóvenes que ya tienen la posibilidad de demandar educación superior, tenemos nuevos sectores sociales que habían estado excluidos de la universidad. Entonces, fíjense, la figura y la representación del estudiante se diversifica. Si habíamos hablado antes de la identidad en sí, al paso de la identidad para sí, y estaba construida desde la juventud rebelde, ahora viene otra nueva identificación en donde se diluye bastante la cuestión del conflicto revolucionario y es la búsqueda de mejor futuro. O sea, si vienen de sectores, pues no pobres, medios menos altos, empieza el significado de la movilidad social, la promesa de mejorar, empieza a ser una identificación más fuerte para el estudiante. Entonces empieza a ser una identificación menos con el presente, con el ser estudiante y qué significa el hoy, y más con la promesa del estudiante. Entonces, los juvenólogos ahí decimos, se pondera la variable de la moratoria. O sea, tú estás siendo estudiante mientras eres ingeniero. Tú estás siendo estudiante en lugar de tú eres estudiante. Sí, o sea, lo que antes era ser estudiante, ser juventud, pero en una cuestión en donde la juventud tenía que ver con los tránsitos, sino hoy viene a ser con la promesa de movilidad y con la promesa de búsqueda, y entonces los estudiantes pierden peso como clase, ¿sí? Entonces ya empiezan a haber menos conflicto en el sentido de con los adultos. ¿Por qué? Porque quieren ser adultos. En vez de cambiar, lo que quieren es, ay, quiero ser ingeniero, ay, quiero ser. Sí, o sea, tiene una ruptura en términos de lo que era la figura conflictiva, lo que no quiere decir que el actor estudiantes desapareció, sino que más bien se diversificó. Empezó a haber unos que creían una cosa, otros, y todos eran visibles. Desde este momento empezamos a decir que no solamente hay una juventud dentro de la universidad, sino que también hay juventudes. Ya no solamente es juventudes afuera, sino juventudes al interior. Y se produce una nueva situación social que fragmentó el sentido de su identidad respecto a su participación en el cambio social. Sí, esto es algo que es bien importante
porque incluso hay estudios, Milena Cobo tiene algunos estudios de entonces, que produjo cómo ya no había en el discurso de soy estudiante porque busco cambiar las cosas, soy estudiante, esa bajó la fuerza y empezó a, soy estudiante porque quiero progresar, porque quiero tener mejor trabajo, todo este asunto de la promesa educativa. Viene entonces, ya estoy hablando de las últimas décadas del siglo pasado, la pérdida del sentido de utilidad de ser estudiante universitario. O sea, al mismo tiempo que ahora estamos hablando que tenemos ya representantes de los primeros y de los últimos quintiles, incluso deciles del ingreso dentro de las universidades, o sea, ya tenemos una composición social diferente, por lo tanto capitales culturales, capitales sociales diferentes adentro, también hay una pérdida de sentido de la utilidad de ser estudiante universitario, ya no solamente en términos del cambio político, sino también, bueno, pues yo voy a estudiar, pero quién sabe si voy a encontrar trabajo, la universidad está en ruinas, la universidad está en crisis. Estamos hablando de este otro discurso que sé que les han venido hablando en los otros seminarios, ¿no? De la universidad en ruinas, de la universidad en la Torre de Marfil, de la universidad, etcétera, ¿no? Se rompe esta idea de que la universidad es lo máximo, de que la universidad es la salvadora, y empieza a haber una diferenciación en el término de los sentidos que le dan los jóvenes a ser estudiante universitario. Y una cosa que es interesante es verlo desde los jóvenes. Aquí sí quisiera, porque se nota en el momento en el que haces una encuesta planteando la identidad de joven con respecto a la identidad de estudiante. Si la haces en el campus encuentras unas respuestas, si la haces en la calle encuentras otras respuestas. En términos de esto, el joven es el que está perdiendo la confianza en la universidad. El estudiante está agradecido de estar ahí, después de todo tiene muchísima vida, les gusta ir de hecho el 98% de los estudiantes contesta que les gusta estar en la universidad, es un lugar de acogida, es un espacio de transmisiones agradables, pero el joven, esta escisión de estas dos figuras está inseguro. Hay una inseguridad enorme porque no está la otra parte de la sociedad que acoge al egresado, que acoge a todo ser humano, en donde los derechos humanos, los derechos sociales realmente están en juego. Entonces, los jóvenes empiezan a desconfiar de que la asistencia a la universidad sea un medio seguro para construir un mejor futuro. No quise poner estadísticas, si quieren después hablamos, ya para entonces están las estadísticas del desempleo de los jóvenes profesionistas más altas que las de los jóvenes que no tienen educación superior. Ya para entonces está muy desprestigiada la universidad pública y se dice que los que salen de universidades como la UNAM, no solamente es en México, se puede ver en toda Latinoamérica e incluso en Europa, que salen de diferentes universidades, van a ser desempleados, y básicamente la transmisión implícita es, tú entraste a la universidad, pero no tenías derecho. Solamente para los que sí de siempre han estado, siguen estando los puestos. O sea, no se creó, al mismo tiempo la sociedad no creó el espacio de acogida para estos que habían ingresado. Entonces, todos los espacios de acogida quedaron desengranados. Y entonces estas nuevas generaciones que entraron a la universidad, que la universidad sí les dio acogida, no fueron bienvenidos por las demás estructuras que tendrían que haberlos acogido. Entonces, bueno, la educación superior se convirtió, estoy hablando ya de finales finales del siglo XX y principios del XXI, cuando la educación superior básicamente se mercantiliza, pública y privada, y se convierte en un negocio, y los estudiantes en consumidores. O sea, vamos a pensar en las representaciones, el deterioro de la imagen de la educación pública
y su incapacidad para absorber la creciente demanda facilitaron el incremento de centros privados y de la proporción de estudiantes matriculados en estos establecimientos. Sé que ustedes esto ya lo vieron en términos estructurales, sé que ya han habido cursos en donde les enseñan cómo se han ido creciendo la privatización, que ahora ya no sigue creciendo igual, pero que ha crecido muchísimo la matrícula en centros privados y que ha crecido también los centros privados. Y la proporción de estudiantes matriculados en estos establecimientos. La diversificación y la segmentación del sistema funcionan como estrategia para captar diferentes tipos de clientes. O sea, piensen, si la educación universitaria se convierte en necesidad, de hecho hay varios estudios en donde los estudiantes más quali dicen, pues la universidad no sirve para, como seguro, pero sin la universidad no hacemos nada. O sea, es necesaria, aunque no segura, ¿sí? Funciona como estrategias para captar diferentes tipos de clientes y tener éxito en la penetración de diferentes mercados. O sea, ya que todos, no solamente las clases medias, sino clases medias altas, bajas y regulares, y como en términos aspiracionales las bajas y las altas también quieren entrar a la universidad, pues son diferentes mercados. Y hay que tener unos mercados, oferta para que todos puedan entrar. Y entonces se abre esto como un negocio y surge un segmento de absorción de demanda destinado a dar cabida a quienes no cumplen con los requisitos para acceder a las buenas universidades. Este es un sector de pésima calidad, pero que existe porque tiene demanda. O sea, después de que esto sucede, la figura del estudiante, quisiera saber, no voy a preguntar por el tiempo, pero piensen qué tienen en la cabeza después de lo que yo he hablado de lo que es ser estudiante universitario. ¿Sí? Los hay de todo. Y una de las cuestiones que pasa también es que te dicen, ¿vas a la universidad? ¿A dónde? O sea, ya no es ir a la universidad, es ¿a cuál? ¿Cómo? Y ya está en la cabeza de todos fraccionado, ya hay fracciones que también fraccionan. No voy a hablar de clase social, aunque sí lo hay detrás, pero fraccionan qué tipo de estudiante eres. Incluso de ahí, del imaginario de las personas, dicen, no va a encontrar empleo, ¿no? Ya, eres de la Universidad de Insurgentes, sí, ajá, ¿no? Qué padre, ya está como destinado hasta en el imaginario de las personas. En cambio yo estudio no quiero decir uno porque esto, al decir yo ahorita una, se repite el imaginario, ¿no? Entonces, si yo digo una que todo mundo piensa que es muy buena, luego dicen, esa sí va a encontrar trabajo y le ve requete bien, ¿no? Entonces, estamos en un punto en donde el mercado da para todo y yo te vendo un Nike que no es verdadero, ¿no? Tú vas a la universidad, pero te cuesta 13 pesos, o vas a la universidad y no tienes tiempo y sigues trabajando, pero pues vas a sacar un título en 2 meses, y vas a la universidad, porque hay mercado, por lo tanto, yo ofrezco. Y no hay, por otra parte, estoy exagerando porque hay que teatralizar cuando no está aquí, ¿no? Pero no hay quien ponga un límite. Entonces, hoy en día no existe un solo modelo de universidad, ni de gobierno universitario. Tampoco existe un solo modelo de estudiante, ni una sola forma de ejercer el oficio estudiantil. El oficio estudiantil, hay varios libros al respecto, es cuando uno entra a una universidad o a alguna escuela, uno tiene que aprender el oficio. Y cada universidad te va a decir cómo es que ahí tienes que ser estudiante, ¿no? Y ya sabes que en las mañanas te pones y tomas el solecito ahí y bajas. O sea, el oficio de estudiante es toda una forma de relación en cada una de las instituciones, y los estudiantes han cambiado su representación de vanguardias intelectuales y de minorías que se pensaban que tuvieran hasta los 70 por demandantes de bienes y servicios. O sea, se piensa que todo joven
debe de demandar. O sea, lo ideal es que terminen preparatoria, hoy de hecho la prepa es educación básica, y entonces demanden, pero no demanden un derecho, sino que demanden un bien que se van a apropiar de manera privada. ¿Para qué? Para venderlo en el mercado, y servicios, el servicio que les va a plantear la educación. A nivel del mundo, la tasa de incorporación a la educación superior de los jóvenes de 18 a 24 es de 23,7, lo que indica que todavía son minoría quienes ingresan a la educación superior, pero en muchos países ya constituyen mayoría. En Islandia es el 97,8% de este grupo de edad, y en muchos lados, de hecho tanto en el Distrito Federal, inclusive si solo se toma, ya son mayoría, y prácticamente en todo se han fijado metas de incremento de la cobertura. Voy a hacer una pausa aquí, porque la palabra cobertura y la palabra matrícula merecen un minuto de pausa. Las metas de cobertura son metas estadísticas, son metas que dirimen el conflicto, son metas que no, como las metas de cobertura, en el momento en donde los estudiantes se convierten en cobertura y las universidades hablan que lo que vamos a aumentar es la matrícula, son términos verdaderamente administrativos que dan cuenta de la pérdida total de la universidad de estudiantes y de profesores. Vamos a subir la matrícula, espérenme, si la universidad es un conjunto de relaciones, si voy a aumentar la matrícula quiere decir es que voy a transformar la universidad, voy a transformar, ¿por qué? Porque hay una cierta pedagogía con la que estoy comprometida, que implica que si entran más de esto, implica un movimiento de todo, porque son sistemas estocásticos. Entonces, de repente, lo que me voy a poner como meta es la cobertura, y lee uno todo el programa y todo lo demás. ¿Y todo lo demás dónde está? Y entonces, dirime este asunto, y lo que es más importante, en el momento en el que uno solo aumenta la cobertura, estás aumentando la masa. Y en ese momento la estás viendo como masa, y dirimes también la posibilidad de conflicto, de que estos personajes se conviertan realmente en un conflicto racional. Estamos hablando de racional, ¿no? Por supuesto de que no quepan en los salones, todo eso es conflicto, pero de lo que antes hablábamos, de la posibilidad de que este actor se convierta en sujeto, y desde el sujeto y desde la construcción colectiva de un interés común, piense en una transformación y en la autonomía y en el gobierno, etcétera. Pero bueno, entonces, en los tiempos que corren los estudiantes universitarios, estoy hablando de hoy, son un conjunto muy numeroso. O sea, cuidado porque, aunque sea el 33%, si los juntas te llenan, o sea, sí que es un actor, es muy numeroso, pero hay que notar que lo caracteriza es la fragmentación social, la inclusión desigual y la escisión entre el consumo popular y el consumo de élite. Es bien importante que cuando se hace, por ejemplo, ahora que el Coneval está en pleitos entre si vamos a hablar de pobreza, si vamos a hablar de desigualdad o si vamos a hablar de inclusión, ¿no? Inclusión es un término que no vale la pena. Que me incluyan de una manera desigual, de una manera en donde de todas maneras voy a seguir estando fregado, en donde, por ejemplo, el indicador de estar incluido en un trabajo ya no baja la tasa de desempleo, sí, pero eso no es inclusión laboral. Eso no es inclusión laboral, o sea, la calidad del empleo es tal que me conviene más estar desempleado. En el transporte que me lleva a mi trabajo me cuesta más. O el haber dejado a mis hijos por yo estar trabajando significa que mis hijos tal y tal cosa. Entonces, cuidado con el concepto de inclusión. Hay varios estudios en donde muestran cómo muchas de los pleitos, porque luchas que están dando los jóvenes es justamente porque no se utilice la cuestión de la inclusión.
porque estar incluido institucionalmente lo que hace es subir estadísticas de, ay, qué bien, bajó el desempleo, ay, subió la cobertura. Sí, ¿en qué condiciones? ¿No? Es esta cuestión de los ninis, ¿no? Pero no me voy a detener a menos que sea una de las preguntas, pero total. Tenemos entonces consumo popular y consumo de élite. Solemos representar la diferencia entre, hice esta porque sé que estuvo el curso encaminado a una ruptura entre subsistemas tecnológicos normales y demás, pero generalmente vemos las diferencias ligadas a lo público y a lo privado. Pero es bien importante que nos demos cuenta que la fracción también están al interior, que las fracturas sociales no es la clase que está en las privadas y las que están en las públicas, es mucho más allá. Esta es simplemente para luego estoy terminando con esta, en donde les digo que hay inclusión desigual y que hay escisión entre el consumo popular y el consumo de élite, y que además ingresan a la educación superior todavía minorías, pero quisieran entrar todos. O sea, si uno pregunta en la encuesta nacional de juventud del 2015 y en todas, ¿cuál es tu meta educativa? La universidad. Y entonces, miren, esto es una tabulación sacada de la ENAES, hecha por mí, de la encuesta nacional de estudiantes de educación superior, alumnos de educación superior le llaman ahí, en donde los que contestan no a la pregunta, ¿esta escuela fue tu primera opción? Fíjense en las IES particulares. Más de la mitad de los jóvenes que están estudiando en una IES, en una institución de educación superior privada o particular, no quería estar en esa. ¿Sí? O sea, y la tenemos en todas. O sea, donde menos hay es en las universidades públicas federales, en donde de todas maneras tenemos casi un cuarto, tenemos 25% de jóvenes en donde esa escuela no era su primera opción. Cuando uno ya la hicimos en la UNAM lo que pasa es que muchos de los que están estudiando en Acatlán querían estar aquí. Y muchos de los que están, o sea, también está un poquito exagerada allá en donde hay campus, porque también pasa con el Tecnológico de Monterrey. Casi todos querían estar en el TEC Monterrey, como es más caro, ahí en el TEC de Monterrey no pudieron y entraron al TEC León, o entraron a otro, ¿no? Pero de todas maneras lo que nos está diciendo es que muchos jóvenes, muchos estudiantes no están en la escuela que querían. O sea, si estamos hablando de un mercado, si estamos hablando de una educación mercantilizada y nos dicen, cuando menos el neoliberalismo nos dice que una de las ventajas es la elección, la libertad de elección, pues no sé quién elige, porque no eligieron ellos. Ay, perdón, no es ahí. Bueno, entonces miren, hay una propuesta que es bien interesante, que Sarabi la trabaja, que es no rompamos cuando estudiamos educación superior, y sobre todo estudiantes y profesores también, en privadas y en públicas, sino que ponderemos lo que es la experiencia educativa por sobre la cuestión administrativa o de financiamiento. Hay diferencias en términos de ¿qué? De escuelas y también de experiencias estudiantiles. Y llamémosle totales y acotadas. Por supuesto adentro, y por eso utilicé eso que parecen espermas, pero no encontré otra cosa, ¿no? Para dar cuenta de la fragmentación. O sea, no son bloques. No encontré ninguna cosa en PowerPoint que me permitiera mostrarles a ustedes. No estoy diciendo, ay, las escuelas, las totales y las... No, para nada. Pero en términos de posibilidad de exposición, lo abrí así. Porque sí, en vez de hablar de privadas y de públicas, esta me ha servido bastante para dar cuenta de vida cotidiana, de vida institucional y de posibilidades de futuro. Si la abre uno en escuelas acotadas y totales, esto es una propuesta que hizo un francés, pero que toma Sarabi en un libro que se llama Juventudes Fragmentadas. Y entonces, miren, les voy a decir cuáles son las totales. La total es
la oferta educativa para élite privilegiada. Fíjense, aquí no dice clase social, élite privilegiada, o sea, son los privilegiados. Y cuando les preguntamos en la UNAM, ¿tú cómo te sientes? Independientemente de que sean de qué condición social, se sienten privilegiados, ¿no? Entonces, es una oferta educativa para la élite privilegiada, permite una inmersión total en la vida escolar y contribuye a la formación de una identidad estudiantil densa. Cuando hablamos de, a ver, escoge entre estas identidades qué eres o píntate, se pintan estudiantes, o sea, por sobre jóvenes, por sobre hijos, por sobre, es una identidad densa, soy estudiante. Ser estudiante universitario implica contar con un espacio de acogida, porque las universidades totales acogen, no solamente son tránsitos en el día, es de, ya me voy a la universidad y corro al trabajo y corro, es acogen para el desarrollo de prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana, además de las dedicadas al estudio. O sea, hay bibliotecas, hay canchas, hay lugares, hay cafeterías, hay espacios en donde se platica, hay espacios, etcétera. O sea, esas son universidades totales. Las estancias en el extranjero tienen una enorme importancia en la experiencia estudiantil de los jóvenes de élite, o sea, de estas universidades. Ya, de hecho, aunque también las otras universidades lo pueden ofrecer, estos lo viven como parte de ser estudiante, forma parte ya de la experiencia estudiantil, de la cultura juvenil estudiantil, es hacer una estancia en el extranjero, e incluso la universidad tiene muchos convenios y te lo permite. Los estudiantes totales, porque puedes hacer, con todo y que hay medio totales, semitotales, o sea, se pueden abrir de muchas maneras, estoy hablando del tipo ideal. Los estudiantes totales representan el tipo ideal del estudiante contemporáneo. O sea, son estos que se plantean como, uy, sí, qué exitosos, qué maravilla, saben esto, en los campus, en sus campi hay para conectarse a internet. Estos son el tipo ideal de estudiante contemporáneo y reciben transmisiones, o sea, todo el tiempo están expuestos desde el cine, desde los periódicos, por supuesto en su propia casa y por de nosotros los profesores, de sus compañeros, que los colocan del lado de la juventud triunfadora. O sea, ellos ahora, así como antes les dije que se abrió en la juventud de los hippies, la juventud, que se los dije no nada más así, hoy se abre muy burdamente dicho, en la juventud triunfadora y en la juventud que ahorita vamos a ver, que es la de las escuelas no totales, sino las acotadas, que es la juventud en riesgo. Los estudiantes pasan un menor tiempo en el campus, ya sea porque además de estudiar tienen otras obligaciones o porque las instalaciones no los invitan a estar ahí. Vengan aquí a este edificio, se llama universidad no sé qué, el mismo salón se usa para el que sigue, o son horribles, o lo que sea, ¿no? Para estos jóvenes, asistir a la universidad es una actividad más, entre otras. Muchas veces llegan cansados a clase y las demandas escolares compiten con otras preocupaciones. O sea, sobre todo en estas universidades se ve como la juventud, ya las condiciones juveniles, lo que se llama la condición juvenil, que es este riesgo de que luego no tengan empleo, de que mejor vamos haciendo experiencia, todo lo que es, hoy hablamos de juventud y pensamos, híjole, pobrecitos, hay los jóvenes, porque tenemos una cuestión de vulnerabilidad. Bueno, las transmisiones que hay aquí son esos, y llegan con toda su juventud a cuestas. Los otros llegan con la juventud que era la de ser estudiante, estos llegan con toda la juventud a cuestas. Compiten con otras preocupaciones. Los tránsitos, o sea, el embarazo, el ya tener propia familia, el trabajo, el haber dejado la casa de los padres, etcétera, etcétera, se realizan antes. De hecho, en las otras vamos a tener incluso jóvenes de 35 años que siguen en la escuela o que siguen todavía con sus padres, ¿no? Aquí tenemos, las transiciones se realizan antes, las identidades de joven, mujer, hombre, trabajador,
madre, padre, o sea, las institucionales y los del mundo de la vida se imponen. Si tú le preguntas a una persona que ya es madre y que está estudiando, ¿qué la identifica más? Generalmente se va con madre primero. Las mujeres con mujer, etcétera. O sea, viven más el mundo de la vida que el mundo de la institución. Se imponen y en cambio la de estudiante pierde centralidad. Los estudiantes acotados representan a la juventud que se abre oportunidades. O sea, ellos se sienten muy orgullosos de estar ahí. Tomé la oportunidad, pude tener la oportunidad, pero reciben transmisiones que los colocan del lado de la juventud en riesgo. O sea, con todo y que tengo la oportunidad, porque estoy aquí, mis hermanos están fregados, esos no entraron, o mis primos, o lo que sea, pero pues quién sabe cómo está el futuro. Entonces, en estos dos tipos ideales y muy puestos sintéticamente, porque por supuesto que la vida nunca se divide en dos, sino que estoy hablando de fragmentos y de complejidad, podemos decir lo que está hoy pasando. Y bueno, en respecto, si tenemos ahora esta masa y si vemos que desde el principio el asunto de los fueros, de las becas y de los créditos es algo que los ha caracterizado, y quieren ir todos a universidades de élite, solo algunos jóvenes tienen acceso efectivo a instituciones de alta selectividad. Se me olvidó decirles eso. La selección es algo que es importantísimo en los ámbitos de la juventud. Cuando habla uno con un joven, está presente el ámbito de si voy a estar aquí o voy a estar allá y quién me seleccionó, si me lo merezco o no me lo merezco. Entonces, bueno, solamente tienen acceso efectivo a instituciones de alta selectividad, ya sea porque no hay cupo suficiente, como en la UNAM, por ejemplo, o porque se cobran altos aranceles. Entonces, para tener acceso a esto, si no tuvieron la posibilidad de entrar a una pública de buena calidad, entonces requieren tener becas y créditos. La condición estudiantil contemporánea, por lo tanto, y esta es la tilde para ponderar, la condición estudiantil contemporánea, y estamos hablando además que estamos tratando de que todos sean estudiantes universitarios, o sea, podríamos decir, la condición juvenil contemporánea, incluye estar endeudado. Fíjense, en el capitalismo moderno, una de las identidades es ser deudor, porque muchos deberán pagar por lo que recibieron al terminar sus estudios. Entonces, vamos a volver. Por supuesto, por suerte, todavía en esta fragmentación, los estudiantes siguen siendo movimiento, porque hay de todo y siguen siendo, a lo mejor como con la identidad de consumidores. No estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque los movimientos son justamente de este tipo. No puedo consumir lo que quiero. Hay estudios en donde dicen, ya está instalada, no es una reivindicación política de transformación así nada más, pero sí es una transformación política desde lo joven, en donde dice, a mí no me está dando la bienvenida a la nueva sociedad, sino que me está dejando en deuda con ella. Y entonces no hay acogida para los recién llegados. Entonces, pago para estudiar, estudio para pagar, ¿no? Y entonces, para terminar y empezar a hablar con ustedes, estamos hablando ya de los estudiantes universitarios contemporáneos. Hablamos al principio, movimiento social, sujeto colectivo, defensa de sus derechos. Eso es los estudiantes universitarios. Entonces, simplemente les recuerdo de dónde vienen. No hay gran diferencia. Estudiante universitario, por más fragmentación, por más diferencia, por más apolitización que se hable, por más que se diga que tienen un ego, por más, cuando hablamos de estudiante universitario, estamos hablando de un sujeto colectivo, independientemente de que la experiencia y la individualización, todo esto existe. Si hablamos sociológicamente, podemos hablar de la experiencia diferencial en cada estudiante universitario, pero sigue siendo un movimiento social, sigue siendo un sujeto colectivo y sigue estando en defensa de sus derechos. ¿De qué derechos? De los derechos de ser joven.
Esto es bien importante. Por eso, no sé si ustedes han estado, bueno, si saben que últimamente ha habido muchos movimientos, no estudiantiles, juveniles, por los derechos de los jóvenes. Hay un Día Internacional de la Juventud y muchos de ellos son estudiantes, pero la lucha es, al ser la tendencia a la universalización de la educación superior, la lucha es por la juventud. ¿Por qué? Porque el poder hegemónico, lo ya dicho, es desde los adultos. Y entonces, para llegar a la transformación, a lo nuevo, se plantean políticamente desde juventud, y volvemos a Locke, la juventud letrada. Porque ya muchos tienen prepa, entonces ya estamos ahí, ¿no? Eso tengo para decirles. Me gustaría hablar mucho con ustedes, tengo muchas estadísticas que solamente en caso de necesidad las sacaré. Pues vamos a tomar un descanso y regresamos unos 10 minutos, ¿no? Que no se vaya el joven Martínez Stack. No, a él lo vamos a... El adulto. ¿No? Ya se quiere ir, ¿verdad? A esconder. No, él no puede ser.